Federico Pinedo, gracias por estar. Gracias a vos. A ver, ¿exagero o hay un...? A ver, hoy empieza otra parte del gobierno de Macri. Empieza otra parte del gobierno de Macri. Bien, no exageré. Sobre todo porque empezó otra parte del gobierno de Macri los días previos al martes negro, ese que vencían un montón de letras del Banco Central que había que renovar de un monto exuberante, 600.000 millones de pesos. Casi 700.000. Y bueno, eso generó una incertidumbre muy fuerte, la corrida contra el peso, el aumento del precio del dólar, la incertidumbre, la gente que se acuerda de las crisis argentinas y dice, se va todo el demonio de vuelta, es una catástrofe, qué barbaridad, nunca pensé que ustedes iban a llegar a esto, y todo eso pasó en 2 semanas. Y bueno, hoy, con el anuncio del ministro de Economía y del presidente del Banco Central, me parece que la tranquilidad va a volver primero a los operadores financieros, que son los que entendieron qué es lo que dijeron el ministro y el presidente del Banco Central, y después esa tranquilización de los mercados se va a ir reflejando en la población común. Ahora, lo cual es una gran noticia, porque la verdad que en estas 2-3 semanas de incertidumbre está fea la Argentina, ¿no? Ahora, también uno tiene la impresión que algo en los 2 años anteriores pasó. O el diagnóstico no fue correcto, o se creyó que la crisis se había desactivado, como algunas medidas así lo demostraron, ¿no? Cuando fue el levantamiento del cepo. Y se desactivó una crisis, sí. Claro, bueno, o alguna mala praxis hubo, porque, digo, hoy estamos hablando de que en verdad el Fondo Monetario nos puede ayudar a salir de una crisis que, no digo en lo personal, porque no hablo en general, la sociedad creyó que el peor momento había pasado. Bueno, es que cuando vienen fenómenos externos a tu vida, vos tenés que adecuarte a la nueva realidad, ¿no? La suba de tasas en Estados Unidos, en un país que dependía mucho del crédito, como otros países, como Turquía, como Italia, generaron especulación contra esas monedas, diciendo estos países se van a desfondar, y uno de esos fue la Argentina, y entonces hubo en muy poquito tiempo que atajar primero los penales el día ese del martes negro, y que los atajamos con la política, ¿no? Llevando a los representantes de 62 senadores sobre 72 a verlo al presidente para decir que respaldaban la estabilidad de la Argentina el día antes del martes negro, y en simultáneo negociar con el Fondo Monetario este acuerdo que finalmente es una garantía absoluta de que la Argentina es solvente y que se va a financiar no a tasas descomunales y ruinosas, sino a las tasas del fondo, que es entre 1,9 y 4,9% de interés anual. Sí, también hay compensaciones, digamos, como contraprestación, ¿no? Digo, a ver, la Argentina recibe un financiamiento más barato, ahora tiene que hacer algunos ajustes macroeconómicos importantes. Y uno tiene la impresión, leyendo rápidamente lo que fue el acuerdo de hoy, que quizás el peso mayor de esos ajustes va a caer el año que viene, más que en lo que queda este año, ¿no? Sí, las metas principales son para el año que viene. Año electoral. Año electoral. Donde se juega la reelección de Macri. Sí, donde por un lado se va a ver el resultado de ser serios, que lo de hoy a mí me parece que es un extraordinario triunfo político del presidente. Las intensas relaciones internacionales del presidente han permitido que el mundo entero respalde la seriedad de la Argentina de una manera contundente, indiscutible, y eso va a generar una enorme tranquilidad sobre la Argentina, y eso nos da un margen grande para dedicarnos a crecer, que es lo que estamos haciendo. Leí recién las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es el ministro de Economía de los Estados Unidos, que dijo que celebraban que los argentinos hayan llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario y que el fondo iba a apoyar el plan de crecimiento del presidente Macri y la atención de los más vulnerables en la transición, lo que indica el cambio importante que ha habido en el fondo comparado con los fondos que nosotros nos acordábamos de tiempos antes, y lo que ratifica nuestro plan, que es un plan de crecimiento de la economía, no de depresión de la economía. Así que para mí es un gran día. Hoy empieza un
empieza una nueva etapa del gobierno de Bueno, y Macri. cuando yo mencionaba recién, empieza una nueva etapa, digo, quizás impongan nuevas reglas de juego en términos políticos, ¿o usted cree que no? Yo creo que es muy interesante lo que está pasando, ¿no? De vuelta, el sistema político argentino puede optar por irse a los extremos y dividir al país y polarizar, que hay algunos que dicen que eso le conviene al kirchnerismo y que nos conviene a nosotros. Y hay otros que... ¿Y usted dónde está? No, en el medio. Yo soy de extremo centro, siempre fui. Así que, hay otros que pensamos que la Argentina necesita un acuerdo político importante, que es un acuerdo para crecer y para generar trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que discutir. No tenemos que discutir, vengan a hacer un acuerdo a ver a quién le ajustamos. Tenemos que discutir cómo hacemos para crecer. Y para eso tenemos que tener un presupuesto el año que viene acorde con las bases del crecimiento, es eso. Por eso digo, me parece que el margen de discusión que hay, teniendo en cuenta que el año que viene es 2019 y es año electoral, es lo que queda este año, ¿no? Porque además el presupuesto hay que trabajarlo este año. Hay que trabajarlo este año, seguramente se presente en septiembre, agosto, septiembre, no recuerdo la fecha exacta, creo que es septiembre, y seguramente se trate a fin de año. Y eso es un acuerdo político, es el gran acuerdo político de los países serios, ¿no? El presupuesto, que es decir, a ver cómo gastamos el dinero del pueblo, es eso, cómo lo gastamos. Entonces, algunos ministros van a tener que decir, este programa que yo quería hacer este año, lo voy a hacer el año que viene, y otro va a decir, yo voy a tomar esta medida de austeridad, y otros va a decir, el presidente va a decir, esto es una base de dignidad social que no se va a vulnerar, que se va a mantener, eso está previsto en el acuerdo del fondo, que es absolutamente novedoso, que diga el acuerdo que si se necesita apoyo social a los sectores más desprotegidos, se puede aumentar el déficit, ¿no? Y se pueden mover las metas. Así que es una enorme oportunidad para la Argentina. Ahora, digo, en términos, que sí son términos políticos, digo, ¿cómo imagina que se puede recuperar la expectativa? Porque el gobierno fue muy eficaz, y Cambiemos fue muy eficaz, en construir las expectativas de futuro. Bueno, llegamos, si el futuro era hace un mes, ese futuro no era lo que se esperaba cuando empezó esta tormenta. Y si era hace 3 meses, sí, era bueno. Pero era ¿cómo bueno. se reconstruye esto sobre esta base? Teniendo en cuenta, en principio, que hay, al menos en sectores politizados, yo creo que más abajo no pesa tanto, cierta aprensión o una marcada aprensión sobre lo que significa el Fondo Monetario. Bueno, la presión con el Fondo Monetario es generalizada en toda la Argentina. Me incluyo, yo he tenido discusión intelectual muchas veces con las recetas del Fondo Monetario, ¿no? Que consistían hay que aplastar la economía para alcanzar el equilibrio bajo el agua, ¿no? Y la convicción del macrismo no es un tema de ideología, sino que es acá o crecemos y buscamos el equilibrio creciendo, o si no, no vamos a encontrar el equilibrio nunca más, ¿no? El famoso déficit se va a terminar en buena medida por el crecimiento, ¿no? Así que en eso nos mantenemos. Esa es nuestra mirada y nuestra apuesta. Y es una apuesta sobre la que yo creo que podemos lograr acuerdos políticos para ser socios del crecimiento, ¿no? Me parece. Pero lo que le decía antes, ¿y cómo cree que esto va a ir derramando en la sociedad, en la gente, digamos, en el hombre común, en el hombre que el año que viene va a tener que optar entre que este gobierno siga o que se cambie? No se sabe hacia dónde, pero que se cambie. Bueno, el gobierno le ha dado la tranquilidad ahora a todos los argentinos de que no va a tener problemas de deuda, que va a empezar a bajar la deuda antes de lo que tenía previsto. En el año 2020 empieza ya a bajar la deuda que se tomó para financiar estos años de gradualismo. Vamos a estar financiados a tasas bajas, lo que va a indicar que que vamos a poder pagar eso y que sobre esa base vamos a poder crecer porque vamos a seguir creciendo, ¿no? Así que la gente tiene que ver eso. Los sectores más necesitados van a tener cobertura. El presupuesto cubre más del 60%, creo que el 64%, sí, con el gasto social, y eso lo vamos a mantener y eventualmente, en caso de necesidad, puede aumentar. Y sobre esa base la Argentina puede crecer sostenidamente mucho tiempo. Así que podemos hacer una cosa distinta de la que fuimos siempre,
¿Por qué? Porque acabamos de hacer un acuerdo con las provincias van a estar solventes, no van a tener déficit el conjunto de las provincias el año que viene, ya no van a tener déficit. El único déficit que queda es el del Estado Nacional, que lo vamos a atacar de esta manera. Así que yo creo que tenemos una enorme oportunidad. El Banco Central va a dejar de financiar al Tesoro con una maquinita, afanándole la guita a la gente con la inflación. Una enorme oportunidad. Vamos a ser moderados en la baja de inflación. Eso es una novedad importante, me parece, de la conferencia de prensa, como las metas de inflación van a ser más estiradas. La meta del 9% que íbamos a hacerlo en el año 2020, ahora va a ser un año después. O sea que eso va a acompañar el crecimiento en mi mirada. Pero, digo, entiendo lo que usted dice, digo, creo también que el gobierno va a necesitar una enorme energía y van a ser una enorme astucia para reconstruir el optimismo, ¿no? Digo, cuando empezábamos el año, en diciembre teníamos una meta de 10, después se cambió en diciembre a 15, y vamos a tener 25 por la pata. Seguramente, porque el presidente del Banco Central dijo que la meta es de acá hasta junio del año que viene 20, lo cual sí indica que vamos a estar en momentos de 25 proyectados y que, bueno, que va a bajar a un nivel de inflación relativamente alto. 20% no es una inflación baja, pero por lo menos si vos ves que va bajando, la sensación y el cálculo económico de cada uno, que el terror a que no te alcance el mes siguiente, va a ir disminuyendo, por supuesto. Ahora, y le pregunto, para cerrar, pensando en el año que viene, Cambiemos, y sobre todo Macri, ¿pueden ganar la reelección con la economía o van a tener que recurrir mucho a la política? Mira, te digo lo que dice el presidente en privado. El presidente en privado dice, yo vine a cambiar la Argentina, esa es mi misión. Yo estoy dispuesto a hacer lo que hay que hacer. No voy a dejar de cambiar la Argentina para ganar unos votos y ganar una elección. Eso es el presidente Macri, y lo va a hacer. Dicho esto, algunas veces ser serio paga. En este momento el mundo respaldó violentamente a la Argentina por su seriedad. Y porque prevén que es un país que tiene un enorme potencial. Lo que tiene que tener Cambiemos es entusiasmo en lo que estamos haciendo, confianza y entusiasmo en lo que estamos haciendo, y contagiar ese entusiasmo a la sociedad y tranquilizarla, que el miedo que tuvimos estas 3 semanas se nos vaya. Eso es muy importante. Gracias, Pinedo, por estar. Gracias a vos. Nosotros ahora vamos a un corte, nos está esperando Federico Brerio y Mariel Fornoni. Cuando volvamos, vamos a hablar con Mariano Tiberger de lo que ya dijimos, la diplomacia futbolera, Vidal en Roma y otras cosas.